Muy bienvenidos todos a la casa del Señor y hoy vamos a compartir el poderoso mensaje de Dios y vamos a ver lo que Dios tiene para con todos nosotros en el nombre del Señor. Esta semana, mientras nosotros estábamos en el grupo de crecimiento, estaba Zaira, estaba yo, estaba Antonio, estaba Sonia, estábamos abajo en casa y de pronto estábamos hablando evidentemente qué nos pareció la palabra del domingo. Lo que nuestra pastora había compartido, la palabra del domingo, y donde tal vez algunos que no estuvieron en el culto, pero vieron el vídeo, se van a dar cuenta que hay un momento, uy, ¿y qué pasó aquí? Aquí hubo un corte, aquí falta algo. Evidentemente falta algo porque lo que no puse, a propósito, no quise poner el vídeo que se puso aquí, no lo quise poner, pero la predicación sigue y uno se puede gozar. Entonces recuerdo que mientras estábamos allí, Sonia, estábamos allí y dijo, sería bueno que hubiese como una segunda parte del mensaje, porque en cierta manera la mujer, la que estuvo hablando, en algunas cosas evidentemente tenía razón. Y habíamos dicho todos nosotros evidentemente que tiene razón. Lo único que no sabemos si es bueno o no es bueno subir estas cosas, porque estas cosas, yo como humano, si alguien me estuviera testificando, como he dicho muchas veces, yo difícilmente visitaría o pisaría este lugar en alguna ocasión. Entonces, no es que quisiera hacer una segunda parte, pero aquellas cosas que la muchacha estaba, digamos, demandando, como que la iglesia no hacía, que es el respeto mutuo, el amor, el no juzgar y todo lo demás, en algunas ocasiones, evidentemente, hemos errado, hemos fallado, nos involucramos en eso, y no debiera ser de esa manera nuestro andar. Nuestro andar tiene que ser conocido, como dice el Señor, que nos amemos los unos a los otros, y en esto el mundo de afuera va a saber que tú y yo somos discípulos del Señor. Entonces tenemos que procurar siempre en amarnos, en respetarnos los unos a los otros, en orar los unos por los otros. De hecho, no en vano el apóstol Pablo, 132 o 130 y pocas veces, la expresión Aleluya, que significa los unos a los otros, lo repite, amaos, soportaos, orad los unos por los otros, y así hasta 130 y algo de veces. Así que es importante nuestro trato los unos a los otros, que tiene que ser de bendición, consolaos. Y recuerdo que cuando Pablo dice soportaos, menos mal, porque a veces tenemos que soportarnos los unos a los otros en ciertas ocasiones, porque a veces discrepamos en nuestra forma de ser, pero por encima de todo eso, el amor fraternal es el que tiene que reinar por encima de todo entre los unos y los otros en el nombre del Señor. Hoy vamos a ver un episodio de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo, el capítulo 26. Es un episodio que en algunas ocasiones solemos leerlo en Semana Santa, pero en esta ocasión no lo vamos a leer para Semana Santa, sino para hoy. Es un episodio que ocurrió en el huerto de Getsemaní. Se lo pudiera decir así rápidamente, qué es lo que ocurrió, pero vamos al texto bíblico para ver lo que dice la palabra del Señor. Y dice allí en Mateo 26, 36, dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Entre tanto que voy allí y oró, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús dijo eso a sus discípulos. Quedamos aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque él sabía que eso es lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Entonces, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hemos titulado este mensaje, ni tan solo una hora. Si miramos toda esta historia, es la historia acerca de la pasión de nuestro Señor Jesús,
donde prácticamente él va a ser arrestado dentro de muy poco tiempo en este episodio y donde va a ser presentado ante las autoridades eclesiásticas, donde mucho más tarde él va a ser juzgado y posteriormente va a ser culpable, va a ser crucificado y ya sabemos, y al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo resucitado al tercer día, con lo cual nos da la garantía que todo lo que Él dijo es cierto. Por cierto, esa imagen es de la película del 2004 de Mel Gibson, La Pasión, que dentro de muy poco tiempo hay algunas dificultades ahí, va a salir la resurrección y va a ser algo muy potente esa película, donde todo Hollywood ha estado en contra de ahí de Mel Gibson. Pero la cosa es la siguiente: Jesús le muestra como humano: estoy angustiado hasta mi alma, estoy triste, porque Él sabe lo que va a pasar. Y le dice: quedamos aquí sentados, voy un momento yo a orar. Pero cuando Jesús regrese a adorar y Él pedirle al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, mi deseo, sino el tuyo. Qué interesante de aprender así del Señor, que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Pero mientras Jesús estaba orando en el famoso huerto de Getsemaní, llorando, intercediendo por cada uno de nosotros, por las futuras generaciones, por todo lo que va a acontecer, sí, para pedir fuerzas y súplica delante del Señor, en esos momentos cuando el Señor Jesucristo regresa no muy lejos y ve a sus discípulos, los encuentra allí durmiendo. Yo creo que el Señor allí, en cierta manera, es como que se hubiese, en cierta manera, decepcionado. Él probablemente esperaría que sus discípulos estuvieran a la par con Él para estar orando. Sí, Señor, tú estás orando y nosotros también estamos aquí intercediendo para que el Padre te fortalezca en lo que tú vas a hacer. Pero no, los encontró durmiendo. Ni tan solo una hora. Un poquito de tiempo ustedes han podido estar conmigo orando mientras Él intercedía por cada uno de nosotros. ¿Saben? En este espacio ya de 3 años y algo de tiempo, los discípulos habían visto al Señor y ellos ya sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos no estaban dudando de que si era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. Ellos habían visto que realmente era el Hijo de Dios. Nadie hacía estas señales, como dijo Nicodemo, a menos que Dios esté con él. Él vio, los discípulos me refiero, vio resucitar a Lázaro. Vieron ellos con sus ojos multiplicar los panes y los peces. Vio cómo Jesús caminó sobre la mar. Vio cómo cuando echaron la red recogieron en abundancia. Y así en tantas cosas que vieron la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesús. Convertir el agua en vino, ver sanidades, ver liberaciones. Vieron tantas cosas que en ninguna manera ellos pudieron dudar de que realmente este era el Hijo de Dios. Sin embargo, mientras Jesús se fue allí, a aquel rincón, postrado sobre su rostro, a orar e interceder por nosotros, halló ese pequeño grupo de hombres, 12, no eran más, 12, la futura iglesia, que todavía la iglesia no existía, la iglesia nació más tarde, como vamos a ver en breve. Aquel grupito de 12, como si fuese una célula, un grupo de crecimiento, resulta ser que los halló durmiendo. Y mientras estaba yo pensando y meditando en esto, me he dicho a mí mismo: cuántas actividades espirituales en la congregación, en la iglesia, nosotros, de la misma manera, el Señor nos puede hallar nosotros en una forma inoportuna, donde estamos durmiendo, donde no estamos velando, donde Jesús nos dice aquí perfectamente, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Jesús los halló no haciendo su voluntad, sino allí andando en su propia carne. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como iglesia, Jesús nos puede hallar a nosotros no andando en ciertas actividades espirituales que Jesús espera que nosotros como iglesia andemos, pero no estamos en ello, sino estamos despistados en otras cosas? Pues haciendo un balance y una mirada interior en general en la iglesia, he podido hallar algunas actividades. No son todas,
porque si no nos aburriríamos tal vez en esta mañana, pero quiero nombrar las más inmediatas que nosotros solemos hacer y que a veces no estamos en el lugar oportuno para que Jesús nos halle y que Jesús diga, caramba, veo mi iglesia que está haciendo tal cosa como yo les he ordenado y eso me gusta. Así que vamos a ver algunas actividades que a veces no estamos, nos cuesta realizar y a veces estamos allí como medio perdidos en medio de ello. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas se trata de este libro, la Biblia, las Escrituras, donde prácticamente la Biblia, la palabra de Dios, es un libro olvidado. Donde lo tenemos ahí en la estantería, donde este libro, la Biblia, es mi opinión, nunca debe estar en la estantería. Este libro siempre tiene que estar en la mesita de noche, tiene que estar encima de la mesa del comedor, en fin, disponible, porque si está allí parece como que estuviera aparcado, parece que está como olvidado y medio oxidado como aparecen esos libros allí. Entonces, la cosa es la siguiente, en las Escrituras nosotros encontramos en la palabra de Dios un manantial de vida para calmar nuestra sed a cualquier persona. Ahí encontramos el consejo de Dios. Ahí encontramos no solo la palabra de Dios, sino encontramos la dirección, la salud, el consuelo, la paz, el bienestar espiritual en la palabra del Señor. ¿Sabes? Entiendo que en este mundo hay libros que nos pueden ayudar en ciertos temas, pero si yo tuviera que escoger alguno, sin lugar a dudas, escogería la palabra del Señor. ¿Cuántos libros hay en el mercado? Yo recuerdo una vez visitando unos grandes almacenes, me fui a una sección de librería y había una sección que decía libros de autoayuda. Y había de todo tipo de autoayuda. Por ejemplo, para uno sentirse mejor, si tenía baja estima, en fin, tantas y tantas cosas. Pero la Escritura, la Biblia, no aparecía allí. Este es el libro por excelencia, por encima de todos esos libros. Aquí esto no falla, esto no hierra para nada, no se equivoca. La palabra de Dios es viva y es eficaz para levantar, resucitar, vivificar nuestras almas y nuestros espíritus. No en vano, nuestro Señor Jesús, en este caso Dios mismo, el Padre, quiero decir, les hizo recordar, o más bien señalar y comentar y dar algunas indicaciones al pueblo de Israel en medio del desierto, y les dice en Deuteronomio 6, versículo 6, Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noemí y Dani, perdonen que les ponga de ejemplo, pero yo los miro a ellos, también puede ser nosotros, pero los miro a ellos porque son mucho más jóvenes que nosotros, porque tienen hijos que son más jóvenes que los nuestros, y qué alta responsabilidad tienen ellos de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y repetírselas, para que sus hijos crezcan sanos y fuertes en la palabra del Señor. Es una responsabilidad, fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, y la cosa es si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Imagínense que si nosotros mismos no lo hacemos con nosotros mismos, mucho menos lo vamos a hacer con nuestros propios hijos. Y dice, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios estará escrita allí, estará escrita en la pared, estará escrita en los frontales, siempre estará presente delante de tus ojos, para hacernos recordar qué cosa, el consejo de Dios. Pero a veces decimos, pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto y para esto y para aquello y para tal. Creo que eso no es cierto. Porque siempre hay un tiempo. Porque yo te puedo decir, ¿a qué hora te acuestas? A tal hora, ¿y a qué hora te levantas? Muy bien, pues haz una cosa. Cuando te vayas a acostar, dedica media hora a leer la palabra. O cuando te vayas a levantar, levántate media hora antes y lees. Ahí tienes, ¿cuándo descanso?
Mira a ver, dosifícate el tiempo, pero tiempo hay. Y a veces ponemos tanta atención a tantas otras cosas que nos olvidamos. Por eso es un libro muchas veces olvidado. El Señor Jesús le dijo una vez que había fallecido Moisés. ¿Cómo estaba la plancha? Muy bien. Y el tema es el siguiente. La cosa es que uno se pregunta, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Mira, te vas a quedar tranquilo, Josué. Yo sé que Moisés murió, yo sé que Moisés estaba a tu lado, él hacía todas las cosas, era muy fácil para ti, te podías apoyar en él, pero él no está. Pero quiero recordarte algo interesante, Josué, te lo voy a decir. Y Dios le dice a Josué lo siguiente, en Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y muy de vez en cuando, no, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, a mí me interesa esto. Me interesa meditar de día y de noche, porque entonces todo lo que vaya a aprender voy a ser prosperado y todo me va a salir bien. ¿O no vale la pena? Esto no es un libro cualquiera de autoayuda, es la palabra del Señor. Él conoce nuestro andar, nuestro sentar y nuestro caminar. Él conoce todo. Y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos para andar en esta vida, para andar en bendición. El mundo es muy difícil. Me he dado cuenta cada día más, es algo brutal, cómo la gente rechaza las Escrituras, cómo la gente odia la palabra de Dios, cómo la gente odia la iglesia, cómo la gente odia a los cristianos, odia el mensaje. No es popular hoy día ser cristiano, para nada. No quieren saber nada del cristianismo. Cuando es la palabra del Señor, cuando es el mensaje del Evangelio, quien trae solución y salvación al hombre. Como dice la palabra en Hechos, no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y solamente es en la persona de Jesucristo. Y esa palabra salvación, incluye todo el ser integral del hombre, su espíritu, su alma y su cuerpo, su entorno. Así que cuando abandonamos la palabra de Dios, realmente estamos perdidos. Entonces, no podemos hacer de la Escritura, de la palabra de Dios, un libro olvidado. Tiene que formar parte de nuestra vida. Y si me permite decir, por ejemplo, hoy día lo tiene más fácil, porque hoy día con las tecnologías, cada uno de nosotros tiene su móvil. Y estoy seguro que cada uno tiene su móvil ahora en su bolso, en su mano, en su bolsillo, pero lo tiene. Y si tiene la Escritura, que es probable que la tenga, Horacio la tiene, aquí, la pueden ver, pues la tienes al alcance. Mientras estás en el médico esperando que te toque el turno, puedes leer. Mientras, recuerdo que cuando fuimos para Irlanda, mi esposa dentro del avión, no fue Norwegian, fue Ryanair, la primera vez que viajo en Ryanair, la verdad que se portaron bien, estaba leyendo la palabra del Señor allí, en el móvil, leerla. Uno, en cualquier momento que tengas que esperar para algo, en el vehículo, en el coche, en el bus, o lo que sea, ahí puedes leerla. La tienes al alcance, la palabra del Señor. Tiempo lo tenemos. Simplemente tenemos que poner en orden y practicar esta gran verdad. Pero cuando nos olvidamos de la Escritura, de la Biblia, la palabra de Dios, vienen cosas nefastas a nuestra vida. La segunda actividad que a veces podemos no olvidar, porque aquí cada domingo la celebramos, pero no podemos celebrarla como una rutina. Hemos descubierto y hemos revelado hace muy poco nuestra visión, donde hemos dicho que la primera parte de nuestra visión, que se compone en 3 partes, la primera de ellas que tiene que ver con Dios es disfrutar con Dios. Join with God. Disfrutar con Dios.
donde tenemos que disfrutar con el Señor. Y la forma como nosotros disfrutamos con Dios es cuando entramos y hacemos acción de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Así que la adoración no puede ser una rutina, como algo irrutinario. Es intencional. Usted no me viene a ver a mí, usted no viene a ver a los músicos. Por cierto, Cristian, viniste hoy muy elegante y el resto también, pero me llamó la atención Cristian con su chamarrita y todo eso. Después vas a salir en el vídeo que estamos a grabar. Así que la cosa es la siguiente: si lo convertimos en una rutina, no vale. Tenemos que venir aquí con expectación. No sé si fue el viernes pasado o el sábado o fue el viernes, no recuerdo. Pero en esta ciudad, no, sino en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cortaron 10 calles. Los vecinos se estaban quejando. Ni que fuera el presidente Chaolín aquí a venir aquí y todo lo demás. Bueno, si es Sánchez, perdón, no hubieran cortado 10, hubieran cortado 20. ¿Por qué cortaron 10 calles? Porque vino el cantante internacional de Colombia, Maluma. Muy bien. ¿Saben cómo estaba la gente en el concierto? ¿Aburrida? No. De hecho, el concierto empezó un poco más tarde. Se había incendiado un autobús ahí enfrente del Terrazas, ¿cierto? Las colas tremendas. De hecho, algunos llegaron tarde aquí al servicio del viernes. Así que, por causa de esto. Así que la gente estaba esperando. ¿Y cómo la gente entró? Yo no estaba, pero sé cómo entraron, cómo son en los conciertos. ¡Ah! Todos felices y contentos de escuchar a Maluma allí. Es un cantante secular, es un cantante del mundo. Y la misma expectación que uno va a un concierto o uno va a ver su equipo de fútbol, ¿cierto? Al estadio, lo que sea, y uno está contento y feliz y emocionado, uno no va triste. Usted tiene que venir aquí alegre y contento, porque va a encontrarse con el Rey de Reyes. Y mi oración tiene que ser, y mi adoración tiene que ser maravillosa para alabar, adorar al Señor de una forma espontánea, porque cuando lo hacemos de corazón y de verdad, en la esfera de lo espiritual se mueve las cosas del Señor y Dios actúa en medio nuestro. Donde hay 2 o 3, no solamente Dios se congrega con nosotros, sino la presencia de Dios nos visita. Lo sobrenatural de Dios en nuestro entorno se manifiesta. Así que nuestra vida congregacional tiene que ser intencional. Voy a alabar al Señor. A veces cuando Cristian o el que fuere, no se oye, que levante las manos, y esto y lo otro. No. Todo el mundo tiene que venir con ganas y con deseo de levantar los brazos, de levantar las manos y hacerlo con gozo y con alegría. Y permítame, a menos que tenga un dolor grado 10 en la riñonera, siéntese. O si no, no lo tire. Pero de resto, levántese de la silla. Voy a poner unos electrodos allí. Mira, la 107B, dale un corrientazo. ¡Pum! ¡Ay! Se levanta, aleluya. ¡Yo! El Espíritu Santo lo tocó, ¿eh? Y esto. Vamos a hacer un circuito aquí para todo eso. Oye, sería buena idea, ¿eh? Y tal. Entonces se trata de que no se convierta en una rutina, sino algo extraordinario. ¿Saben por qué? Porque esto es verdad. No es una, ¿cómo se llama? No es una ficción. Dios anhela y quiere encontrarse con su pueblo. Y allí, aquí en este lugar, y donde nos reunimos, en cualquier lugar, la presencia de Dios se manifiesta. Y uno dice, qué bueno de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Así que Dios anhela y Dios quiere que lo hagamos de una forma extraordinaria y no una rutina. Si es una rutina, es algo muy religioso y no debiera ser así, para nada, para nada. Queremos que lo sobrenatural de Dios se manifieste aquí. Y cuando se manifiesta lo sobrenatural de Dios, es cuando interviene el toque de Dios,
la sanidad de Dios, los milagros de Dios y la bendición de Dios. Y a veces nos quebrantamos y lloramos y es porque la presencia de Dios está. Señor, queremos eso de parte de ti, Señor. Una actividad más. Y me estoy recordando con esta tercera, que me acuerdo que hace ya por lo menos un año o dos, me acuerdo que un pastor dijo, chacho, ¿te has dado cuenta de esto? Que nuestras iglesias... Y yo le dije, sí. ¿Y quién tiene, si alguien tiene la culpa, de quién es? Si hay culpa en esto, ¿de quién será? ¿De Dios? ¿De nosotros? Más bien de nosotros, no de Dios. ¿Qué actividad será? Que también es casi como olvidado. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia por muchos casi desconocida. Yo recuerdo recién convertido, y no que fueran otros tiempos, recuerdo que estuve en la iglesia y de pronto, tal vez un mes, no más, alguien me dejó un librito de bolsillo muy finito que se puede leer en unas cuantas horas. Y precisamente hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Dice, no, esto es para ser lleno del Espíritu Santo. Es un manual ahí que te ayuda, pero no sabía lo que era eso. Yo recuerdo que me leí ese libro en toda una tarde, que cuando me fui a acostar por la noche, yo, créanme, inocentemente, Señor, yo quiero eso, lo que está en el libro. Y empecé a hacer lo que el librito me decía, de alabar, adorar al Señor. Y recuerdo que empecé allí como a temblar, como tal. Yo me puse medio, qué rollo es este y tal, y todo lo demás. Pero luego me dijo, bueno, Señor, si esto es tuyo, yo no estoy haciendo nada raro. Y aquella noche, recuerdo que fui bautizado con el Espíritu Santo, donde yo dormía en mi habitación en lo alto, como si fuera un ático. Recuerdo como tenía la sensación como que alguien estaba por encima de mí con un balde de fuego, como un calor, así, y de la cabeza hasta los pies. Y efectivamente empecé a hablar en nuevas lenguas. Yo no sabía muy bien lo que me había pasado. Yo recuerdo que al día siguiente me levanté temprano, me fui a casa de Julián. Julián, me leí este libro y esto me pasó, y tal. Y empecé a decir unas cosas raras en la lengua y tal, y esto, un fuego y tal. Y Julián lo dio por hecho. Ah, tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ah, vale, qué bien. Pero yo recuerdo que tenía una fe increíble. Tenía una fe tan grande que yo sabía que podía orar por enfermos e iban a ser sanados. No sé, una cosa que yo nunca había experimentado eso. Y sabes, la iglesia, nuestra iglesia, nuestros orígenes como iglesia, si lo vamos remontando desde atrás, como algunos nos dicen, no, ustedes vienen de los tiempos de Lutero. ¿Perdona? Tiempo de Lutero no. Yo vengo de más atrás. Nuestros orígenes son que cuando el Señor Jesús fundó su iglesia y fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿se recuerdan? Ahí los 120, como vemos en la foto, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartió cada uno de ellos, como en su cabeza, lenguas como de fuego. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y ya sabemos lo que pasó allí, donde fue un testimonio a todo el mundo conocido de aquella época. Así que el bautismo del Espíritu Santo muchas veces casi como que ya es algo olvidado, como que ya no existe, como que es algo para los tiempos. Una de las cosas que sí sabemos de aquella iglesia, como Pedro y Juan, mira, no tenemos plata y oro, como aquel que estaba pidiendo en el templo de Hermosa, pero lo que tenemos te damos, tenemos el poder, tenemos la unción del Señor, somos llenos del Espíritu Santo. Así que lo que tenemos te damos. Y oraron en el nombre del Señor y aquel cojo, paralítico, saltó, brincó, dando honra y gloria al Señor. Lo que tenemos te damos. La sombra del apóstol Pedro, dice que él iba caminando y su sombra tocaba a alguien y era sanado, y era liberado. Y esto como es, esta gente eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser una experiencia olvidada.
Algunos dicen, pastor, yo ya lo recibí. Muy bien, pero también nos enseña en Efesios 5:18, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo, es un mandamiento. Si se te apetece, si tienes ganas, llénate un... No, ser llenos. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque de esta manera nos es mucho más fácil a nosotros batallar contra el mundo espiritual, batallar con nuestro propio deseo de la carne. Pero si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces somos llenos de lo otro, de los deseos de la carne. Y entonces vamos a caer mucho más fácilmente. Por eso, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben de buscar, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, lléname. Y el bautismo del Espíritu Santo, lo digo y lo vuelvo a decir, no me canso, no es para hablar en lenguas. Sencillamente es una manifestación, una señal personal, como que ha sido lleno totalmente del Espíritu Santo. El propósito principal es llenarte del fuego, del poder de Dios, para realmente ser un hombre que da testimonio al mundo de que Jesucristo es real y verdadero. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito principal. Y evidentemente, cuando somos llenos del Espíritu Santo, todos nosotros, aquí se manifiesta un poder tremendo. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros. Y según conforme la multigracia de Dios, los dones que han sido repartidos a cada uno de nosotros, ¿qué ocurre? Pues que somos bendecidos, cada uno de nosotros. Así que esto no puede ser una experiencia olvidada. Tiene que ser una experiencia real en nuestra vida diariamente. Yo necesito ser lleno del Espíritu del Señor. Y por último, otra actividad que casi como que hemos olvidado y a veces no estamos allí, ni tan solo una hora, ni tan solo un poco de tiempo que has ocupado en esto, es la intención del mensaje de hoy, es la falta de nuestra visión evangelística. La falta de nuestra visión evangelística. Una iglesia sin visión está llamada a extinguirse. Dios nos ha dado nuestra visión, disfrutar con Él, compartir con los demás, los unos con los otros, e impactar nuestra sociedad. ¿Y cómo la impactamos? Pues podemos impactarla de muchas maneras, pero una de las maneras que Dios quiere, siguiendo no la visión, sino siguiendo el mandato de Dios, la misión de Dios para nosotros, para todo el mundo, para toda la iglesia, es yendo por todo el mundo, de una forma evangelística. Así que muchas veces nos conformamos con lo que tenemos. Pastor, si estamos tranquilos aquí, pastor, ¿usted está seguro? Si somos más, pues habrá que pensar si nos mudamos o no nos mudamos. El otro día, a mí me sorprendió, la verdad, un pastor de aquí, de Gran Canaria. Si alguien quiere saber, al final del culto se lo digo, pero no lo voy a decir ahora. Pues no es ningún secreto, si alguien quiere saber, me pregunta al final, yo se lo digo. Me gustaría hablar con ustedes y les voy a invitar a cenar. A mí estas cosas, sinceramente, que me cogen de pronto, a mí, entre comillas, me mosquean un poco. Voy a invitar a cenar que voy con ustedes. ¿Qué me quiere decir? Oye, ¿qué me quiere decir? Dímelo. No, la cena y tal. A veces yo rehuyo un poco de estas cosas. A mí este tipo de sorpresas a mí no me gustan. Sinceramente a mí no me gusta mucho esta sorpresa. Pero bueno, fuimos a comer. Cayó pizza ahí que estaba buena, de 4 estaciones y tal. Estaba maravillosa. Bueno, yo no le decía, ¿qué tienes que contarme? Y tal. Esto ya caerá por su propio peso. ¿Cómo están? Porque es una consejería matrimonial. Y yo no, estamos bien y tal. No, pero ustedes ¿cómo están? No, bien, tal, y esto, lo otro. Y la iglesia, tal, y esto, lo otro y tal. Bueno, el hombre, sinceramente, el pastor, hermano nuestro, con muy buenas intenciones, como que él se acordó de nosotros y nos estaba dando
una palabra, nos estaba dando un consejo, nos estaba dando una motivación, un impulso, un momentum, en latín, momentum, que significa impulso, movimiento. Y no me he olvidado de esa palabra, la tenemos ahí. Y él lo que nos estaba diciendo es lo siguiente: miren, yo les animo y les motivo a que cambien de lugar donde tú estás, donde ustedes están allí envueltos al Bares número 3. Ustedes llevan muchos años allí. Yo les conozco a ustedes, sé acerca de ustedes, sé vuestro testimonio. No hace falta decir más nada. Pero creo que falta esto en ustedes, cambiarse de lugar. Y eso va a ser tal. Salta mi esposa: vos, eso mi hija nos lo dice un montón de veces. ¿Cuándo se van de aquí? ¿Cuándo se van de ahí? ¿Cuándo se van de ahí? Muchas gracias por el consejo. Pero me gustó. La buena intención de este pastor era que tendríamos que crecer. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que si cuando decimos esto, pastor, pero si aquí estamos bien. ¿Sabes lo que significa eso? Movimiento, trabajo, esto para arriba, no sé cuánto, si vamos a alquilar algo, si no sé cuánto, y esto, lo otro, aquí estamos bien. Y nos podemos conformar. Entonces, perdemos nuestra visión de alcanzar a otros, evangelística. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tiene que haber pasión en nuestras vidas. Y ahora aprovecho la oportunidad para decirle a todo el mundo: tengan esto en oración. Porque no es la primera vez que hemos nosotros soñado con eso, sino muchas otras ocasiones. Que Dios lo ponga y que nos abra la mente, lugar, en fin. Pido oración por eso, por favor, para que todos estemos orando. Así que la cosa es que cuando nosotros perdemos nuestra visión evangelística es porque perdemos nuestro contacto y nuestra intimidad y comunión con el Señor. Y ya nos sentimos por el perdido. Y tenemos que tener cuidado con eso en nuestras vidas. Jesús, llamando a sus discípulos, en Mateo 4:19, les dice: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Todos son pescadores, pero yo les voy a convertir pescadores de hombres. Y ese fue el deseo y la voluntad de Dios. Dios nos llama a nosotros, como iglesia, a reproducirnos, a multiplicarnos como discípulos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, la Biblia, un libro olvidado muchas veces, nuestra adoración, una rutina, el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia desconocida, y nuestra visión evangelística que muchas veces falta en nuestra vida. Pero ahora uno se pregunta: ¿y por qué nos cuesta tanto realizar estas actividades que hemos nombrado? Como si el Señor Jesús viniese, caramba, no los ha hallado haciendo lo que tienen que hacer. Ni tan solo una hora. Ni tan solo una hora. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, mirando hacia nosotros mismos interiormente, muchas veces, cuando eso pasa en nuestra vida, es porque hemos entrado, sin darnos cuenta, en una frialdad espiritual. De ahí la importancia de Jesús cuando nos dice que tenemos que conservar nuestro primer amor. Es algo que tenemos que conservar siempre. Pero cuando se produce esto, que tenemos esa frialdad, y uno se pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué ha venido esta frialdad en mi vida? Sin darnos cuenta, esta frialdad de nuestra vida ha venido porque sin darnos cuenta, poco a poco hemos permitido el pecado en nuestras vidas. Pastor, sí, lo hemos permitido. No estamos leyendo las palabras, no estamos teniendo nuestra adoración como tiene que ser, no estamos haciendo tal cosa y permitimos otras cosas en la vida y sin darnos cuenta nos volvemos fríos. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, Dios le dice a la nación: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y cuando hacemos esto sin darnos cuenta,
se forma delante de nuestras cabezas como un cielo de bronce y parece como que no tenemos intimidad y comunión con el Señor porque hemos permitido pecado en nuestra vida. Y lo peor de todo, es que es lo peor de todo. Qué triste, que Dios nos ayude en esto, que muchas veces lo justificamos. Pastor, estamos en otros tiempos, pastor. Eso eran tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos. Ya estamos en nuestros tiempos más modernos. ¿Ah, sí? Tú eres capaz de decirle eso cara a cara al Señor cuando Él venga. Tú eres capaz de decir, tú sabes lo que tú estás diciendo. Yo me he dado cuenta que lo justificamos muchísimas veces. El pecado lo normalizamos como algo normal. El pecado no se puede normalizar en ninguna de las maneras. El pecado siempre hay que ahuyentarlo. Siempre, siempre, siempre. Que la gente diga lo que quiera de nosotros. Bueno, ustedes son fanáticos, ¿sí? Fanáticos por Jesús, fanáticos por la palabra, fanáticos por la verdad, fanáticos por la libertad, fanáticos de vivir para Dios. Lo que no queremos estar es atados al diablo, a la carne, al mundo, para perdernos por la eternidad. No queremos eso. Dios nos ha dado luz, visión, nos ha manifestado la verdad y queremos andar en la verdad. Pero la segunda cosa que permite y que andamos en nuestra frialdad es el descuido de la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos descuidado la presencia de Dios en nuestra vida. No buscamos a Dios, no buscamos al Señor, no estamos allí para encontrarnos con el Señor. Pablo le dijo a su hijo en la fe, a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No buscamos a Dios, no tenemos tiempo y poco a poco nos vamos pareciendo más al mundo. Por si no se han dado cuenta, yo se lo digo ahora. Desde el momento que nos convertimos hasta ahora, la vida cristiana es una lucha continua. Satanás no está contento porque somos del equipo de Dios. Y nuestra carne, nuestro interior, porque la carne, como dijo Jesús, la carne es débil, siempre está presta para hacer las obras de la carne. Nuestro espíritu no, nuestro espíritu quiere hacer las cosas del Señor en el nuevo nacimiento que hemos tenido. Y esa lucha constante, esa lucha constante. Y tenemos que luchar continuamente. No podemos permitir la frialdad en nuestra vida. Hay una canción de un hermano salmista puertorriqueño, Jacobo Ramos. Ahí vamos a poner la canción, pero vamos a poner solamente la letra. Y dice así: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Debemos regresar allí, donde empezó nuestra amistad. Muchas veces perdemos nuestra propia identidad porque nos hemos alejado de Dios y hemos permitido todas estas frialdades y nos olvidamos de estas actividades espirituales. ¿Sabes una cosa? Jesús sigue estando en el huerto y Él está esperando allí para que tú y yo nos encontremos con Él, de estar cerca al lado del Señor. Ni tan solo una hora. Ni tan solo una hora. No podéis haber estado conmigo. Como el Señor diciendo, ustedes saben lo que les espera.
los he llamado, los he capacitado, les voy a dar de mi Espíritu Santo, les voy a dar autoridad. Les espera unas batallas tremendas, unas luchas tremendas, la expansión de mi palabra. Esto no es nada más que el comienzo. Y no han podido estar ni siquiera una hora. Menos mal que el Señor está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Nosotros debemos de poner nuestra parte. Por eso Jesús anhela una iglesia poderosa. Pablo se dirige a la iglesia de Roma y allí en el capítulo 12 le dice: vuestra salvación está más cerca. Y ese día está más cerca. Desde el momento que vosotros creísteis, el tiempo está mucho más cerca. Así que Dios nos está anhelando, Dios nos espera. Y Dios quiere que tú y yo tengamos ese anhelo y ese deseo de amar y de servir al Señor. Amigo, amiga, también Dios tiene un plan para contigo. Él te ama y Él quiere bendecirte. No permitas o no permitamos la frialdad de nuestra vida. Si lo hacemos, nos estamos deslizando poco a poco de los caminos del Señor. Y sin darnos cuenta, un día vamos a estar en el lugar en donde Dios nos encontró, en el mundo. No permitas eso en tu vida. Si te sientes alejado de Dios, si te sientes que has perdido fuerzas, como hemos leído en su momento, regresa al madero, al lugar de encuentro de la amistad de Dios contigo. Él te está esperando para bendecirte. Que Dios te bendiga grandemente y hasta pronto.